La primera advertencia fue redactada en un archivo militar que nadie ajeno al alto mando de la Armada debía leer. Era solo una frase, oculta al final de un informe clasificado, debajo de las cifras de bajas, las proyecciones comerciales y las recomendaciones diplomáticas. Si una persona deja de explicarse, finalice la conversación inmediatamente. En aquel momento, nadie entendía por qué esa frase era importante. Los humanos no parecían peligrosos. Ese era el problema. En la estación Kestrel, los humanos eran conocidos principalmente como trabajadores de mantenimiento, estibadores, empleados de muelle, inspectores de líneas de presión y pequeños comerciantes que vendían repuestos en tiendas estrechas y mal iluminadas. Eran útiles, educados y fáciles de ignorar. Rellenaban los formularios correctamente. Pagaban los recargos por retraso sin protestar. Se disculpaban cuando especies más grandes les bloqueaban el paso en los pasillos. Para la mayor parte de la galaxia, la humanidad aún era joven, apenas 2 siglos más allá de su sistema solar de origen. Sin imperios ancestrales, sin flotas de guerra santa, sin una enemistad milenaria grabada en las estrellas. Solo una especie dispersa con cargueros, contratos de colonias y la irritante costumbre de sobrevivir en rutas que las civilizaciones más antiguas consideraban ineficientes. Jonas Hall era precisamente el tipo de persona que nadie recordaba. Tenía un pequeño puesto de reparación en la zona comercial baja de la estación Kestrel, encajado entre una tienda de refrigerantes y un puesto de comida que olía permanentemente a aceite caliente y especias agrias. Su letrero era viejo. Sus herramientas eran aún más viejas. Sus manos tenían el aspecto áspero y marcado de alguien que había pasado la mayor parte de su vida solucionando problemas ajenos antes de que se convirtieran en desastres. Tenía 46 años según el cómputo humano, ojos grises cansados, cabello oscuro y corto, y un rostro inexpresivo que no revelaba casi nada. Cada mañana, abría su tienda antes de que las luces de la estación cambiaran del ámbar nocturno al blanco de trabajo. Cada tarde, la cerraba después de que la última tripulación del carguero hubiera venido suplicando por una válvula, una junta, un acoplamiento o un milagro. Jonas vendía las 4 cosas, aunque solo cobraba por las 3 primeras. Junto a su caja registradora había una taza negra desconchada con una palabra descolorida impresa en ella. Hogar. Nadie preguntó qué significaba hogar. Nadie preguntó por qué Jonas giraba la taza para que la palabra quedara frente a él cada vez que pensaba. Nadie preguntó por qué siempre miraba los reflejos del pasillo en el cristal detrás del mostrador en lugar de mirar directamente a la gente que pasaba. Deberían haberlo hecho. Jonas notó cosas. Observó que oficiales de patrulla de RAN patrullaban el anillo inferior en parejas y cuáles preferían moverse solos. Observó que inspectores de atraque cambiaban sus rutas tras reuniones privadas con comerciantes del sindicato. Observó que naves humanas eran retenidas para inspecciones aleatorias y que naves alienígenas que transportaban carga pesada pasaban sin ser escaneadas. Observó que las rejillas de ventilación de oxígeno de la estación no habían estado correctamente equilibradas durante 6 meses. Observó que los mamparos de emergencia del muelle 12 se cerrarían 4 segundos más tarde de lo debido si la red eléctrica caía por debajo del 70%. Se dio cuenta de que RAN había empezado a sonreír con más frecuencia cuando los humanos entraban en la habitación. Eso era nuevo. La RAN controlaba los contratos de seguridad de la estación Kestrel. Seres altos, acorazados, de piel plateada, ojos negros y voces metálicas, se arrastraban sobre la piedra. Habían pasado generaciones transformando la protección en posesión. No conquistaron posiciones. Simplemente se hicieron necesarios, luego costosos y finalmente imposibles de eliminar. En el anillo inferior, todos conocían la regla. Pagabas lo que pedía la RAN. Les dabas las gracias por mantener el orden. No causabas problemas. Jonas Hall entendía las reglas. Él también comprendió algo que RAN no entendió. Las reglas solo eran útiles hasta que alguien empezó a escribir otras nuevas. La RAN no lo llamó control. Lo llamaron estabilidad. Esa era la palabra impresa en cada contrato de seguridad, en cada acuerdo de atraque, en cada comunicado general de la estación que provenía de la alta dirección. Estabilidad significaba patrullas en los pasillos.
Estabilidad significaba puestos de control de inspección fuera de las bodegas de carga. Estabilidad significaba oficiales armados de la RAN apostados cerca de las terminales comerciales con las manos apoyadas cómodamente junto a porras eléctricas que nadie les había visto usar jamás. No necesitaban usarlos con frecuencia. Eso formaba parte del diseño. La estación Kestrel pertenecía oficialmente a la Autoridad de Tránsito Libre. Se suponía que era un terreno neutral, un lugar donde mineros, comerciantes, colonos, transportistas de combustible, equipos de reparación y diplomáticos pudieran reunirse sin llevar consigo sus conflictos bélicos. Pero la neutralidad requería seguridad, y la seguridad requería a alguien dispuesto a hacerla cumplir. La organización RAN se había ofrecido como voluntaria hacía 80 años. Entonces se quedaron. Al principio, custodiaban los muelles de atraque. Luego, gestionaban los escaneos de carga. Después, se encargaban de la resolución de disputas. Luego asumieron las certificaciones de ruta, la respuesta a emergencias, el control aduanero y, finalmente, los permisos de comercio de menor cuantía. Ningún cambio individual parecía peligroso por sí solo. Así lo prefería la Armada. Una tasa aquí, un retraso allá, una nueva normativa redactada con un lenguaje jurídico preciso, una inspección obligatoria por motivos de seguridad, un recargo temporal debido al aumento de la preparación defensiva. Para cuando alguien comprendió lo que había sucedido, los RAN ya no eran huéspedes en la estación Kestrel. Eran la puerta de entrada, y todo comerciante tenía que pasar por ellos. Para la mayoría de las especies, el acuerdo era desagradable pero manejable. Los comerciantes Bay pagaban el doble y añadían el coste a su cargamento. Los mineros Elderay ofrecían regalos a los capitanes de patrulla y lo consideraban una tradición. Los Zenith, de cuerpo cristalino, evitaban por completo el círculo inferior y contrataban intermediarios autorizados para que hablaran en su nombre. Los humanos no tenían suficiente dinero para regalos, así que pagaban de otras maneras. Sus naves eran inspeccionadas con mayor frecuencia. Sus permisos de carga expiraban más rápido. Sus derechos de atraque eran reasignados por error. Sus órdenes de reparación se retrasaban hasta que una nave alienígena necesitaba la misma pieza, momento en el que, de alguna manera, la pieza aparecía. Cuando los humanos se quejaban, los RAN sonreían. No con alegría, sino con profesionalidad. Su especie es nueva en el comercio sectorial, decían. Hay procedimientos que aún no comprenden. Las palabras siempre fueron educadas. Eso los empeoró. Jonas oía esas palabras todas las semanas. Las oía de los empleados del muelle que evitaban mirarlo a los ojos, de los agentes de patrulla que se inclinaban demasiado sobre su mostrador, de los funcionarios de la estación que hablaban en voz baja porque habían aprendido hacía mucho tiempo que la cobardía sonaba mejor disfrazada de paciencia. Él nunca discutió. Reparaba lo que llegaba roto. Vendía lo que la gente necesitaba. Bebía de su taza negra desconchada y observaba cómo el anillo inferior se ajustaba lentamente a la presión del RAN. Los humanos empezaron a caminar en grupos más pequeños. Los capitanes humanos dejaron de aparcar cerca del muelle principal. A los niños humanos se les dijo que no miraran fijamente la armadura del RAN. Luego llegó el comandante Bael Rennick. Llegó 3 meses antes de que todo cambiara, transferido de una flota de vigilancia fronteriza conocida por resolver disputas rápidamente y no dejar disculpas por escrito. Era más alto que la mayoría de los RAN, con placas de plata pulida en el cuello y un ojo artificial que brillaba con un tenue resplandor azul cuando se fijaba en algo que pretendía robar. Le gustaba el orden. Le gustaba aún más la obediencia. En 2 semanas, las inspecciones de anillos inferiores se duplicaron. En un mes, se empezaron a cobrar tasas de cumplimiento de riesgos a las naves tripuladas en 4 rutas que habían volado con seguridad durante años. Al final del segundo mes, todos los empresarios humanos de la estación Kestrel comprendieron el mensaje. Vete en silencio o aprende cuál es tu lugar. Jonas Hall no hizo ninguna de las dos cosas. Abría su tienda todas las mañanas. La cerraba todas las noches. Y en un cajón cerrado con llave debajo del mostrador, junto a fusibles de repuesto y recibos viejos, guardaba una delgada libreta gris llena de nombres, horas, tarifas e incidentes. No porque planeara usarlo.
Aún no. Pero Jonas había aprendido hacía mucho tiempo que, cuando las personas poderosas insistían en que no pasaba nada, el primer acto de resistencia era anotarlo todo. El incidente ocurrió durante la hora punta de la mañana, cuando el anillo inferior estaba lo suficientemente concurrido como para que la humillación resultara útil. Jonas había ido a la terminal comercial central para confirmar un envío de sellos de presión procedentes de las colonias exteriores. No era un envío valioso, no según los estándares de la estación, pero era importante para la gente que vivía bajo la cubierta 5. Los sellos eran para conductos de ventilación antiguos, de esos que la administración de la estación siempre prometía reemplazar y nunca lo hacía. Jonas permanecía de pie bajo las luces amarillas de la terminal, revisando el manifiesto con un dedo, mientras su taza negra desconchada sujetaba por el asa 2 dedos de la otra mano. Casi había terminado de comprobar las cifras de entregas cuando la multitud a su alrededor cambió. No se movió, cambió. La conversación se suavizó. Un comerciante de beige se detuvo a mitad de frase. 2 estibadores se apartaron del muro de la terminal. Un niño con un paquete de comida fue llevado rápidamente detrás de su madre. Jonas no se giró de inmediato. Primero vio al comandante Rennick reflejado en el cristal de la terminal. El comandante de RAN se acercó a él con 4 oficiales detrás, cada uno con armadura, impecablemente vestido y colocado a la distancia justa para convertir cualquier conversación en una amenaza. El ojo artificial de Rennick brilló con un azul pálido mientras se fijaba en el manifiesto que Jonas sostenía en la mano. «Granizo humano», dijo Rennick. Jonas miró por encima del hombro. «Comandante». Su voz era serena. Ni cálida, ni fría. Simplemente presente. Rennick se detuvo lo suficientemente cerca como para que Jonas tuviera que inclinar ligeramente la cabeza para mirarlo a los ojos. El comandante extendió una mano plateada. «Tu manifiesto». Jonas lo sostuvo durante medio segundo más de lo que la mayoría de los seres se habrían atrevido a hacer. Luego lo entregó. Rennick echó un vistazo al documento, sin leerlo, simplemente simulando tener autoridad. Luego lo soltó. Las delgadas hojas de datos estaban esparcidas por el suelo. Una se deslizó bajo la bota de un intermediario de combustible. Otra cayó en un charco de jarabe azul derramado de un carrito de desayuno. Una tercera rozó la punta del pie blindado de Rennick. El anillo inferior se quedó en silencio. Jonas miró los papeles caídos. Entonces se agachó. Lentamente, sin prisa, comenzó a recogerlos. Nadie ayudó. Eso fue lo que notó. No la risa silenciosa de uno de los oficiales de Rennick. No la leve sonrisa del comandante. Ni siquiera la bota que se movió lo suficiente como para sujetar una página. Era el silencio que lo rodeaba, el silencio cuidadoso y ensayado de las personas que habían aprendido a sobrevivir convirtiéndose en muebles. Rennick habló mientras Jonas seguía arrodillado. Su envío ha sido puesto bajo revisión de protección. Jonas cogió la página manchada de sirope. ¿Por qué razón? Inestabilidad de la ruta. La ruta se ha mantenido estable durante 9 años. La comprensión humana de la estabilidad es incompleta. Algunos RAN rieron en voz baja. Jonas se puso de pie. Tenía las manos sucias. Una esquina del manifiesto estaba rota. Rennick se inclinó más. También habrá un ajuste en su permiso de operación del anillo inferior. Con efecto inmediato. ¿Cuánto cuesta? 4 veces su tarifa actual. Un murmullo recorrió la multitud, pero se apagó cuando la mirada de Rennick se dirigió hacia él. Jonas miró al comandante. No arriba mirándolo, en a él. Por primera vez, la sonrisa de Rennick se desvaneció. La mayoría de las especies apartaban la mirada a esa distancia. Los humanos también solían hacerlo. Pero Jonas no miraba fijamente como un retador. Parecía un hombre midiendo un estante antes de cortar madera, con calma y precisión. Entonces Jonas metió la mano en su chaqueta, sacó su tarjeta de pago y la colocó en el terminal. Rennick procesó el cargo con evidente satisfacción. «Especies prácticas», dijo. «Suaves, pero prácticas». Jonas recuperó su tarjeta. Deslizó el manifiesto dañado bajo el brazo. A su alrededor,
comerciantes alienígenas fingían volver a estar ocupados. Jonás se dio la vuelta para marcharse. Tras dar 3 pasos, Rennick le gritó: ¿Ninguna queja? Jonás se detuvo. Por un instante, la estación pareció contener la respiración. Entonces volvió a mirar. Su rostro no había cambiado. «Pon tu nombre en él», dijo Jonas. El ojo artificial de Rennick se iluminó. «¿Qué?» «La revisión. El cambio de tarifa. La demora». La voz de Jonas se mantuvo suave. «Pon tu nombre en todo». La multitud no se movió. Rennick volvió a sonreír, esta vez más despacio. «Con mucho gusto». Jonas asintió una vez. «Bien». Eso fue todo. Regresó caminando hacia el pasillo del anillo inferior, con sus papeles dañados bajo el brazo y su taza negra desconchada aún firme en la mano. Detrás de él, la estación poco a poco recuperó la compostura. Nadie entendía lo que había pasado. No entonces. Pensaban que Jonas Hall había aceptado la humillación. Pensaban que había pagado porque tenía miedo. Pensaban que la palabra bien significaba rendición. No lo hizo. Eso significaba que la espera ahora tenía un nombre. Jonas no habló sobre lo sucedido en la terminal comercial. Eso habría inquietado más a la gente que la ira. Si hubiera gritado, el grupo de abajo lo habría entendido. Si hubiera arrojado el manifiesto dañado a los pies del comandante Rennick, alguien podría haberlo llamado valentía. Si hubiera acudido a la administración de la estación y presentado una queja formal, todos habrían asentido con tristeza y esperado a que la queja se desvaneciera en la misma maquinaria silenciosa que engulle todas las objeciones humanas. Pero Jonas no hizo nada de eso. Regresó a su mostrador de reparaciones, dejó su taza negra desconchada junto a la caja registradora, limpió el jarabe azul de la esquina del manifiesto y abrió la tienda. Al mediodía, 3 capitanes humanos habían encontrado motivos para pasarse por allí. Uno necesitaba una abrazadera para el refrigerante. Otro preguntó por tubos de presión. El tercero fingió comparar precios de filtros durante casi 15 minutos mientras observaba el rostro de Jonas. Finalmente, la capitana más joven, Ria Soul, bajó la voz. ¿Estás bien? Jonas levantó la vista de la carcasa agrietada de una válvula. Sí. Eso fue feo. Sí. ¿Quieren que hagamos algo? Jonas apretó un tornillo, probó la válvula y luego la dejó a un lado. Todavía no. Ria lo miró fijamente por un instante. Luego asintió, no con alegría, sino con la comprensión particular de alguien que sabe esperar. Después de que se marcharan, Jonas metió la mano debajo del mostrador y abrió el delgado cajón donde guardaba la libreta gris. No era impresionante. Sin cifrado, sin código militar oculto, sin una dramática advertencia roja estampada en la portada. Solo papel, porque el papel no se podía borrar con una actualización de la estación y no pedía permiso para existir. Jonas abrió el libro por la última página y escribió con cuidado. Comandante Bael Rennick, terminal pública, incautación de manifiesto, revisión de ruta fraudulenta, aumento de permiso de 4 veces. Testigos presentes. Nombre confirmado. Hizo una pausa y luego añadió una línea más. Se solicitó la atribución. Aceptado. Dejó secar la tinta antes de cerrar el cuaderno. Al otro lado del pasillo, en una habitación oficialmente catalogada como trastero, Ellen Park estaba haciendo lo mismo, pero de una manera muy diferente. Ellen tenía 29 años, era delgado, estaba cansado y vivía rodeado de cables. La estación lo había contratado como asistente de sistemas de bajo nivel porque era humano, barato y estaba dispuesto a arrastrarse por espacios de mantenimiento que otras especies consideraban inferiores. La RAN lo consideró útil. Ese fue su segundo error. Durante 18 meses, Ellen había estado construyendo un mapa privado del sistema nervioso olvidado de la estación Kestrel. No la cuadrícula oficial, ni la versión pulida que los administradores mostraban a los inspectores visitantes, Real 1, los relés de emergencia detrás de los viejos mamparos, los sistemas de anulación manual debajo de los brazos de acoplamiento, los circuitos de ventilación que habían sido reparados demasiadas veces por demasiadas especies con muy pocas piezas adecuadas. Sabía que cámaras de seguridad tenían un retraso de medio segundo.
Sabía que compuertas de carga podían quedarse abiertas con una señal de mantenimiento. Sabía que rutas de patrulla de RAN dependían de luces que los humanos habían mantenido funcionando en silencio durante años. No había construido el mapa por venganza. Al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Lo construyó porque alguien debía saberlo. Los humanos eran así en la estación Kestrel. Una médica llamada Sara llevaba un registro no oficial de las lesiones después de cada inspección de la base aérea. Un maestro llamado Malik mantenía listas de evacuación actualizadas para cada niño en el anillo inferior. Un piloto retirado llamado Jun guardaba las coordenadas de salto antiguas que no aparecían en los mapas de rutas modernos. Ninguno de ellos lo llamó resistencia. Lo llamaron ser precavidos. Esa tarde, Jonas cerró su tienda a la hora habitual. Apagó la luz de la entrada, lavó su taza y se quedó un rato en silencio. Entonces su comunicador parpadeó una vez. Un mensaje de Ellen. Vi la grabación de la terminal. ¿Empezamos? Jonas lo leyó 2 veces. Luego me respondió, no. Continuamos. Colocó el comunicador boca abajo junto al cuaderno gris. Afuera, la estación Kestrel bullía a su alrededor. Las luces brillaban, los conductos de ventilación emitían un sonido, las puertas se abrían y cerraban exactamente igual que el día anterior. Todo parecía normal. Ese era el punto. El analista Corbin Tail preveía que el análisis del perfil humano sería aburrido. Por eso lo abrió al final. Su oficina se ubicaba en el anillo diplomático superior de la estación Kestrel, muy por encima del ruido, el calor y el olor metálico agrio de las cubiertas inferiores. Las paredes eran blancas. El escritorio era de piedra negra lisa. El aire estaba tan limpio que Corbin a veces olvidaba que 10.000 seres respiraban bajo sus pies. Trabajaba para la Oficina de Tránsito Neutral, lo que significaba que su trabajo consistía en detectar patrones antes de que se convirtieran en desastres. La mayoría de los patrones eran sencillos: presión comercial, tensión fronteriza, abuso de seguridad, manipulación de permisos, pequeños actores oprimidos por otros más grandes. Nada fuera de lo común. Nada que no pudiera quedar sepultado bajo 3 comités, 2 audiencias postergadas y una recomendación cuidadosamente redactada. La situación de RAN en la estación Kestrel era exactamente así. Molesta, sí. Peligrosa, no. Corbin ya había redactado la primera frase de su informe. Las quejas comerciales de los usuarios siguen siendo menores y es poco probable que desestabilicen las operaciones de la estación. Entonces hizo una pausa. Una pequeña nota en el expediente le inquietaba. No las quejas en sí, pues eran predecibles. En 11 meses, se habían presentado 26 objeciones. Todas educadas, todas con el formato correcto, todas ignoradas. Lo que le molestó fue lo que sucedió. Después todas las quejas fueron desestimadas. Nada. Sin escalada, sin protestas públicas, sin amenazas, sin llamamiento desesperado a potencias aliadas, sin transmisión de emociones a la oficina, sin intento de avergonzar a la RAN a través de los medios de comunicación. Los humanos simplemente dejaron de quejarse. Corbin se recostó en su silla. En su experiencia, eso no era normal. Las especies jóvenes se quejaban constantemente. Las especies débiles suplicaban. Las especies orgullosas hacían ruido incluso cuando el ruido no servía para nada. Las especies temerosas intentaban ganarse la simpatía antes de que cayera la espada. Los humanos no habían hecho nada de eso. Se habían quedado en silencio. Corbin abrió el archivo cultural más profundo. El resumen público de la humanidad era breve y poco impresionante: 2 siglos de movimiento interestelar, colonias dispersas, creciente presencia comercial, proyección militar limitada, sin estatus imperial importante, sin pretensiones formales de dominio sectorial. Una especie pequeña. Una especie práctica. Una especie manejable. Entonces Corbin accedió a los registros restringidos previos a la expansión. 30 minutos después, había dejado de tomar notas. 2 horas después, su cena permanecía intacta junto a su terminal. 4 horas después, comprendió que el resumen público no estaba equivocado. Fue simplemente inútil. La historia de la humanidad no fue un camino de progreso lineal.
Fue un largo registro de desastres sobrevividos con dificultad, repetidamente y con tenacidad. Lucharon entre sí incluso antes de comprender su propio planeta. Incendiaron ciudades, cruzaron océanos en frágiles embarcaciones, sufrieron el frío en guerras fallidas, pasaron hambre en largos asedios, reconstruyeron tras plagas, discutieron bajo cielos azotados por la tormenta y, de alguna manera, continuaron. No con gracia, no en paz, continuamente. Esa era la parte que Corbin no podía ignorar. La mayoría de las especies colapsaron tras una catástrofe. Los humanos se adaptaron a ella. Le dieron un nombre al horror, lo enseñaron en las escuelas, erigieron monumentos en su honor y luego convirtieron el recuerdo en un procedimiento habitual. Leyó sobre guerras donde la rendición habría sido lógica y descubrió que los humanos se negaban a la lógica. Leyó sobre ciudades destruidas y reconstruidas en el mismo lugar. Leyó sobre barcos perdidos, colonias fallidas, atmósferas envenenadas, economías colapsadas, y, en cada caso, surgía el mismo patrón. Los humanos lloraban. Los humanos se culpaban unos a otros. Los humanos lo registraban todo. Luego los humanos preparado para que vuelva a suceder. Corbin descubrió una antigua frase militar que se repetía a lo largo de varias épocas humanas. Nunca más. Al principio, pensó que significaba paz. Luego siguió leyendo. No significaba paz. Significaba que la memoria se había convertido en un arma afilada. A la mañana siguiente, Corbin solicitó una entrevista con una anciana humana llamada Almirante Mara Kill, ya retirada. Llegó vestida con ropa de civil sencilla y con una pequeña bolsa de papel llena de fruta del mercado. Sonrió al entregársela. Corbin le preguntó qué hacían los humanos cuando tenían miedo. Mara lo pensó durante un largo rato. Depende, dijo ella. ¿Sobre qué? Si tenemos tiempo o no. ¿Y si lo haces? Su sonrisa se desvaneció un poco. Luego hacemos listas. Corbin no lo entendió al principio. Entonces recordó las quejas de Jonas Hall. 26 personas presentaron objeciones. No hubo escalada de la tensión, ni alboroto, ni muestras de enfado. Solo silencio. Tras la entrevista, Corbin regresó a su oficina y borró la primera frase de su informe. Lo reemplazó por otra cosa. El silencio humano no debe considerarse como una señal de conformidad hasta que se disponga de más pruebas. La emisión tuvo lugar en mitad del ciclo laboral. Eso fue intencional. El comandante Bael Renick no lo envió a través de canales de seguridad privados. No lo envió primero a la administración de la estación. Lo envió a través de todas las frecuencias comerciales abiertas que utilizaba la estación Kestrel, tablones de anuncios, terminales de atraque, manifiestos de carga, altavoces de los pasillos públicos e incluso las pequeñas pantallas de emergencia situadas sobre los puestos de comida en el anillo inferior. Quería que todo el mundo lo oyera. Jonas estaba reemplazando un regulador agrietado cuando sonó el primer pitido. 3 notas agudas. Entonces la voz de Renick llenó la emisora. Por autoridad del Comando de Seguridad de RAN, el transporte médico humano Velo de la Misericordia ha sido retenido para inspección más allá del muelle 12. La mano de Jonas dejó de moverse. Al otro lado del pasillo, un comerciante de Bale levantó la vista de su mostrador. 2 estibadores se quedaron inmóviles junto a una pila de cajas selladas. Más adelante, en el pasillo, un niño comenzó a llorar antes de que un adulto lo calmara rápidamente. Renick continuó, se determinó que el buque infringía las normas revisadas de cumplimiento de tránsito. Su tripulación y pasajeros permanecerán a bordo bajo custodia de RAN hasta que todas las rutas comerciales operadas por humanos en el corredor Kestrel acepten una reevaluación de seguridad. Un sonido tenue recorrió el anillo inferior. No era pánico. Todavía no. Algo peor. Reconocimiento. Todos sabían que Velo de la Misericordia no era un buque de guerra. Ni siquiera un carguero. Era un estrecho transporte médico blanco que se desplazaba entre colonias mineras demasiado pobres para mantener hospitales propios. Transportaba cirujanos, medicinas, plasma sanguíneo y niños que necesitaban tratamiento que los asentamientos periféricos no podían proporcionar. Jonas se quedó muy quieto. La imagen de Renick apareció en la pantalla pública fuera de la terminal comercial.
Su rostro plateado se mostraba tranquilo. Casi aburrido. Ningún pasajero resultará perjudicado si los representantes humanos cooperan. El comando RAN prevé que las conversaciones formales sobre el cambio de ruta comiencen en un plazo de 6 horas. Hasta entonces, el buque permanecerá sellado. La transmisión terminó. Durante varios segundos, nadie habló. Luego, el círculo inferior estalló en susurros asustados. ¿Cuántos hay a bordo? Niños. Sellaron un barco médico. No pueden hacer eso. Ya lo hicieron. Jonas dejó el regulador con cuidado. Su comunicador parpadeó. Un mensaje de Ellen Park, muelle 12 confirmado. Velo de la Misericordia bloqueado. Pinzas externas activadas. Guardias de asalto desplegados. Otro mensaje de Sara, la paramédica, 31 pasajeros. 12 niños. 2 pacientes en estado crítico. El nivel de oxígeno es estable por el momento. Luego Ria Soul, dime qué debo hacer. Jonas leyó cada mensaje una sola vez. Solo una vez. Se limpió las manos con un paño, se dirigió al pequeño lavabo que había detrás del mostrador y se lavó la grasa de los dedos. Luego se los secó lentamente. Cogió su taza negra desconchada y miró la palabra descolorida, hogar, y lo giró hacia él. Luego abrió el cajón que había debajo del mostrador y sacó el cuaderno gris. No añadió ninguna entrada nueva. No era necesario. El cuaderno ya había cumplido su función. Al otro lado del pasillo, la gente lo observaba sin darse cuenta. Habían visto la humillación en la terminal. Habían visto los cargos adicionales, las inspecciones, el silencioso acto de tragarse insulto tras insulto. Habían confundido la resistencia con la debilidad. Jonas cerró el cuaderno y se lo guardó dentro de la chaqueta. Su comunicador volvió a parpadear. «Ellen, ¿continuamos?» Jonas miró hacia la pantalla pública donde había desaparecido el rostro de Rennick. Por primera vez en todo el día, su expresión cambió. No mucho. Lo suficiente como para que Ria Soul, que observaba desde la entrada de su tienda, retrocediera un paso. Jonas escribió una frase. «Empezamos». Luego lo envió a todos sus contactos humanos en la estación Kestrel. No hubo discurso. Ni declaración, ni promesa airada. Jonas simplemente se dirigió a la parte delantera de su tienda, cambió el letrero de abierto a cerrado y cogió su taza. Ria lo miró fijamente. «Jonas». Él la miró. «De acuerdo», dijo en voz baja. Todos los que lo oyeron lo entendieron. No era aceptación. Era el sonido de una puerta que se cerraba tras ellos. La primera nave tripulada partió de la estación Kestrel 17 minutos después de que Jonas Hall enviara el mensaje. Era un pequeño camión minero llamado Pinzón Rojo, lo suficientemente viejo como para que su motor tosiera 2 veces antes de estabilizarse en una combustión constante. Su capitán presentó un aviso de salida rutinario citando una inspección programada del casco en un astillero externo. El formulario era perfecto. El momento era el habitual. No se activó ninguna alarma. 7 minutos después, un transbordador de carga se desacopló de la Bahía 3. Luego, un transporte familiar desde la Bahía 9. Luego, 2 módulos de mantenimiento desde la columna vertebral de servicio inferior. Cada buque zarpó por un motivo diferente: problemas con el refrigerante, retraso en el contrato, traslado médico, desequilibrio de combustible, rotación de tripulación. Nada dramático, nada ilegal, nada que hiciera sospechar a un oficial de la Armada, a menos que éste ya supiera qué temer. Ninguno de ellos lo hizo. El comandante Rennick permaneció en la cubierta de seguridad superior, observando la cabina cerrada, velo de la Misericordia en su pantalla central. Estaba esperando el pánico humano. Anticipaba llamadas desesperadas, peticiones, amenazas disfrazadas de valentía, tal vez un intento de rescate insensato por parte de un carguero civil. No esperaba tener que lidiar con papeleo. Los humanos eran muy buenos con el papeleo. Al cabo de la primera hora, todos los niños del anillo inferior habían sido trasladados a través de los pasillos de mantenimiento que la RAN nunca se había molestado en cartografiar correctamente. Malik, el maestro, caminaba al frente con una sonrisa tranquila y voz suave, diciéndoles a los más pequeños que estaban jugando a un juego tranquilo.
Después de eso, nadie lloró. Sara desalojó su clínica en 11 minutos. Tomó botiquines de primeros auxilios, estabilizadores sanguíneos, oxígeno portátil y 3 maletines cerrados con llave que nunca había incluido en su inventario oficial. Cuando una patrulla de RAN pasó junto a ella en el pasillo, asintió cortésmente y siguió caminando. Ellen Park se desvaneció entre las paredes de la estación. Eso no era una metáfora. Abrió una escotilla de servicio detrás de una máquina expendedora averiada en la cubierta 5, se metió a duras penas en el estrecho espacio de mantenimiento y comenzó a moverse por la verdadera estación Kestrel, la que está hecha de viejos relés, cableado olvidado, válvulas de presión, conductos remendados y huellas dactilares humanas. Desde allí, comenzó a enviar órdenes. Pequeñas. Inofensivas. Una cámara de seguridad grabó en bucle 3 segundos de un pasillo vacío. Una puerta de carga tardó en confirmar su cierre. Un sensor de acoplamiento informó de un ruido térmico rutinario. Un ascensor de patrulla de RAN se detuvo en el piso equivocado, se disculpó con una agradable voz automatizada y los llevó 7 pisos más arriba de donde querían estar. Sin daños. Sin ataque. Solo fricción. Fricción humana. Jonas se movió último. Recorrió el anillo inferior una vez, despacio, llevando en una mano su taza negra desconchada y el cuaderno gris dentro de su chaqueta. Se detuvo en la tienda de refrigerantes, el puesto de comida, el vendedor de sellos a presión, el aula, la clínica y la vieja ventana de observación donde los trabajadores a veces se paraban durante los descansos para contemplar las estrellas. En todos los lugares donde se detenía, alguien ya se había ido o estaba a punto de marcharse. Nadie se despidió. Las despedidas eran para personas que no esperaban regresar. En el muelle número 8, el Ria Soul esperaba junto a su carguero con los motores calientes y las luces tenues. ¿Eso es todo el mundo?, preguntó ella. Jonas revisó su comunicador. Una a una, fueron apareciendo las confirmaciones. Niños fuera de peligro. Clínica fuera de peligro. Anillo inferior fuera de peligro. Tripulaciones del muelle exterior fuera de peligro. Ellen en posición. Jonas miró hacia el muelle 12, donde el velo de la misericordia permanecieron sellados bajo las abrazaderas RAN. No todos, dijo. La mandíbula de Ria se tensó. Jonas subió a bordo de su barco. Tras ellos, el puente de atraque se retiró. El carguero se elevó limpiamente de la estación Kestrel y se unió a la silenciosa fila de naves tripuladas que se deslizaban en la oscuridad. No sonaron las alarmas. No se disparó ningún arma. Nadie gritó. Durante el ciclo matutino, la administración de la estación notó la ausencia. Al mediodía, notaron las consecuencias. El equilibrio de oxígeno disminuyó un 12%. 3 ascensores de carga se congelaron entre cubiertas. La bahía de atraque 6 se negó a abrirse para un buque de suministro de RAN debido a un error de autorización de mantenimiento que nadie pudo explicar. Los procesadores de alimentos en la cubierta 4 comenzaron a imprimir pasta de ración de emergencia, cada bloque etiquetado con texto blanco tranquilo, seguridad infantil, modo prioritario. El comandante Rennick exigió respuestas. La estación le proporcionó códigos de error. Por primera vez desde su llegada a la estación Kestrel, Rennick contempló un pasillo silencioso y se preguntó si el silencio podría ser un arma. Podría ser. Ya lo era. El comandante Rennick no había dormido. Los RAN no necesitaban tanto descanso como los humanos, pero sí necesitaban control. Para la segunda hora del ciclo matutino, el control se había vuelto difícil de encontrar. La central Kestrel no estaba fallando. Eso habría sido más fácil. El fallo tenía forma. El fallo tenía puntos de origen, causas, vías de reparación. Una válvula rota podía reemplazarse. Un relé dañado podía puentearse. Una red saboteada podía asegurarse. Pero esto no fue un fracaso. Esto fue ausencia. Los sistemas seguían funcionando, pero mal. Las puertas se abrían, pero no para las personas adecuadas. Existían registros de carga, pero la mitad de ellos hacían referencia a etiquetas de mantenimiento humano que ningún oficial de la RAN entendía. Las alertas de emergencia se degradaban constantemente a avisos rutinarios.
Los brazos de acoplamiento solicitaban confirmaciones a trabajadores que ya no se encontraban en la estación. Por dondequiera que Rennick mirara, los humanos habían dejado tras de sí pequeñas dependencias disfrazadas de amabilidad. Una corrección de presión aquí. Un control manual allá. Un parche de seguridad escrito por alguien llamado Ellen Park y nunca presentado formalmente, porque nadie había preguntado por qué la cubierta 5 había dejado de perder aire cada 3 noches. Rennick lo odiaba. No porque fuera ingenioso. Porque era embarazoso. Encuentra a Hal, ordenó. Sus oficiales registraron la estación, luego los registros de atraque y después los registros de tráfico externo. Jonas Hal había desaparecido. Los demás también. Todas las embarcaciones tripuladas habían zarpado por la vía legal. Cada notificación debidamente presentada, cada firma válida, cada explicación de ruta tan aburrida que resultaba casi imperceptible. Rennick se encontraba frente a la pantalla principal de seguridad, con las manos plateadas entrelazadas a la espalda, mientras que el sellado velo de la misericordia flotaba más allá del muelle 12 bajo vigilancia armada, lo único que al menos permanecía bajo su control. Entonces sonó la alarma de proximidad. Una nave se aisló en tránsito en el límite del espacio de la estación. Nave pequeña, carguero tripulado, sin escolta, sin carga de armas visible, sin registro militar. Su nombre apareció en la pantalla un instante después. Gorrión brillante. Rennick lo miró fijamente. Canal abierto, dijo. La conexión se estableció casi instantáneamente. Jonas Hal apareció en la pantalla de mando. Estaba sentado en el asiento del piloto de un carguero civil, con la misma chaqueta de trabajo sencilla que había usado detrás del mostrador de reparaciones. Tenía el pelo ligeramente despeinado. Su rostro era sereno. Sobre la consola junto a él estaba la taza negra desconchada con la palabra descolorida. Ahogarse giró hacia la cámara. Rennick sintió algo frío recorrerle el pecho. No era miedo, todavía no. Reconocimiento. Salve, dijo. Comandante. Huiste de la estación. Me fui legalmente. Ustedes destituyeron a personal esencial. No soy responsable de sus decisiones en materia de personal. Uno de los oficiales de Rennick se movió detrás de él. El ojo artificial de Rennick se iluminó. ¿Regresa solo? Jonas bajó la mirada brevemente, como si estuviera comprobando un indicador, y luego volvió a mirarlo. Yo llegué primero. La boca de Rennick se curvó. Ahí estaba. La estupidez humana, por fin. Un gesto de rescate emotivo. Una valentía civil desesperada envuelta en palabras tranquilas. Ustedes son un pequeño carguero, dijo Rennick. No tienen armas capaces de penetrar los escudos de seguridad de RAN. No tienen bandera militar. No tienen autoridad aquí. Jonas asintió una vez. Todo cierto. Entonces explícame por qué no debería destruir tu nave y poner fin a esta molestia. Jonas cogió su taza, bebió un sorbo despacio y la dejó con cuidado. Porque hay 12 niños a bordo del velo de la misericordia, dijo. Y porque lo pregunto amablemente. El puente de mando quedó en silencio. Rennick se acercó a la vitrina. ¿Crees que la cortesía te protege? No. ¿Entonces qué? El rostro de Jonas no cambió. Preparación. Durante 3 segundos, nadie habló. Entonces Rennick se rió. No fue una risa fuerte. Fue peor que fuerte. Fue una risa contenida, divertida, casi decepcionada. Ustedes, los humanos, dijo en voz baja. Aguantan unas cuantas tasas, pierden algunos permisos, sufren la retención de un barco, y de repente creen que la paciencia es poder. Jonas echó un vistazo a algo fuera de plano. Comandante, antes de dar la orden, le recomiendo que se tome 10 segundos. Rennick sonrió. ¿Por qué? Darse cuenta de lo que ya ha sucedido. Rennick giró ligeramente la cabeza hacia su oficial de armas. Apunten al carguero. El agente tocó la consola. No pasó nada. Lo tocó de nuevo. Su expresión cambió. La sonrisa de Rennick desapareció. En la pantalla, Jonas Hal permanecía sentado en silencio, con ambas manos rodeando su taza negra desconchada.
Habían comenzado los 10 segundos. La consola de armas no rechazó la orden. Eso fue lo que empeoró el silencio. Un comando rechazado habría significado un error. Un comando bloqueado habría significado una intrusión. Una consola inactiva habría significado un sabotaje. Pero el sistema de puntería aceptó la orden, la procesó y luego mostró una sola línea en texto blanco y sereno. Se requiere autorización. Anulación de seguridad civil de la estación. Evite el paso, dijo Rennick. El oficial de armas se movió rápidamente, sus dedos plateados brillando sobre el panel. Apareció una segunda línea. Solicitud de desvío presentada a la autoridad de mantenimiento registrada. ¿Quién es la autoridad registrada? El oficial tragó saliva. Ellen Park. Rennick se giró lentamente, humano. Nadie respondió. No hacía falta. En toda la estación de Kestrel, las luces cambiaron del blanco de funcionamiento al azul de emergencia. No todo a la vez. Eso habría parecido pánico. Un pasillo a la vez, un brazo de acoplamiento a la vez, un control de seguridad tras otro. Cada sistema aceptaba órdenes a través de puertas traseras que no habían existido en ningún mapa oficial hasta que un asistente humano de sistemas, agotado, las hizo necesarias. En el interior del pasillo de mantenimiento detrás de la cubierta 5, Ellen Park yacía boca abajo en un estrecho espacio de acceso. Con una mano sujetaba un cable y con la otra introducía comandos en una terminal portátil agrietada, apoyada contra su muñeca. Estaba sudando. El hombro izquierdo se le había entumecido hacía 10 minutos. No le importaba. En su pantalla, la arquitectura de seguridad de la RAN se desplegaba como una máquina que había estado reparando durante años, porque, en cierto modo, así era. Cada relé olvidado, cada circuito de emergencia, cada parche chapucero que los inspectores de la RAN habían aprobado sin revisar. Cada corrección humana realizada en silencio para que la estación no matara a nadie. Él no era el dueño del sistema. Pero el sistema recordaba quién lo había mantenido con vida. Ellen abrió un canal. Jonas. Su voz estaba débil por la estática. Están intentando sortear el gorrión brillante. Jonas no apartó la mirada del rostro de Rennick en la pantalla. Que lo hagan. Ellen sonrió una vez. Luego soltó la segunda capa. Los buques de la Guardia RAN que rodeaban el Muelle 12 perdieron la formación en ese mismo instante. Sus motores no se apagaron. Sus escudos no colapsaron. Nada explotó. Sus sistemas de navegación simplemente no estaba de acuerdo aproximadamente donde estaba la estación Kestrel. Un barco viró 14 metros hacia arriba. Otro retrocedió a la deriva. Un tercero giró 6 grados y se bloqueó en posición de defensa antiaérea. La formación armada alrededor del transporte médico se abrió como un puño que pierde fuerza. La sala de mando de Rennick estalló. Fallo de navegación. El perímetro del muelle 12 es inestable. La abrazadera externa sigue activa. La red de seguridad no responde. Rennick golpeó la consola con una mano. Corten el acceso a la estación. Aíslen nuestros sistemas. No podemos. La voz de un oficial bajó de tono. El protocolo de aislamiento está enrutando a través del mantenimiento del anillo inferior. El ojo artificial de Rennick brillaba con un azul intenso. Entonces volver a tomar menor mantenimiento del anillo. El oficial miró otra pantalla. Su voz se fue apagando. No podemos localizar el mantenimiento del anillo inferior. Rennick lo entendió. Pero no del todo. En la vitrina, Jonas Hall dejó su taza. Liberen el velo de la misericordia. Rennick se inclinó hacia la pantalla. Has infectado mis sistemas. No, dijo Jonas. Nosotros nos encargamos de su mantenimiento. Las palabras calaron más hondo que una amenaza. Antes de que Rennick pudiera responder, una nueva alarma de proximidad resonó en la sala de mando. Un barco se convirtió en 4. 4 se convirtieron en 9. 9 se convirtió en 16. No llegaron desde carriles de tránsito abiertos. Surgieron de zonas con sensores inactivas,
antiguas zonas de carga desaparecidas y rutas de aproximación abandonadas que, según los registros de la estación, habían estado inutilizables durante 20 años. Embarcaciones tripuladas, y no todas ellas buques de guerra. Eso lo empeoraba aún más. Había cargueros con cascos reforzados, escoltas médicas, remolcadores mineros con garras industriales, 2 elegantes patrulleras militares indistintivos y un portaaviones de defensa colonial que navegaba en silencio hasta el último segundo. Todos ellos posicionados con una tosca y práctica precisión. Sin ceremonia. Sin luces de formación. Sin transmisión heroica. Solo presencia. Entonces apareció una mujer en la pantalla de Rennick. Era mayor, de piel morena, con el pelo gris muy corto y la serenidad de alguien que había comandado demasiadas emergencias como para impresionarse con otra más. «Comandante Rennick», dijo. «Soy la capitana Mara Keel, Autoridad Civil de Recuperación adscrita a la protección del corredor humano. Usted tiene bajo su custodia una nave médica que transporta no combatientes y niños. Tiene 3 minutos para soltar las abrazaderas externas y retirar al personal armado del muelle 12. Rennick apretó la mandíbula. Estás amenazando al comando de seguridad de RAN. No, dijo Mara. Estoy describiendo la opción menos perjudicial que te queda. Nadie del lado humano alzó la voz. Eso era lo que Rennick recordaría más tarde. No los barcos. No las fallas del sistema. El tono. Mara continuó, si algún pasajero a bordo del Velo de la Misericordia, si alguien resulta herido a partir de este momento, su puesto de mando perderá el control de presión. Si alguna embarcación de RAN ataca a un barco tripulado, sus motores entrarán en modo de seguridad. Si intenta mover el transporte médico, todas las reclamaciones de atraque que su oficina haya presentado en los últimos 6 meses se transmitirán a la Autoridad de Tránsito Gratuito, con las pruebas que las respalden. Jonas abrió su chaqueta y sacó el cuaderno gris. Lo sostuvo en alto el tiempo justo para que Rennick lo viera. Nombres, dijo Jonas. Fechas. Firmas. Rennick miró el cuaderno. Luego la consola de armas, que seguía esperando la autorización de un técnico de mantenimiento. Después, las 16 naves que mantenían su posición sin disparar un solo tiro. Él esperaba una reacción furiosa. Se había preparado para la desesperación. No se había preparado para contabilidad. Los 3 minutos transcurrieron lentamente. A los 2 minutos y 41 segundos, Rennick dio la orden. Liberen el transporte. Las abrazaderas externas se abrieron. Los guardias de RAN se retiraron del muelle 12, Velo de la Misericordia. El faro médico cobró vida, débil pero constante. La voz de Sara se escuchó a través del canal humano desde una nave de rescate. Embarque en curso. Pacientes con vida. Niños asustados. Sin víctimas mortales. Jonas cerró los ojos durante medio segundo. Solo la mitad. Entonces las abrió. La capitana Mara Keel asintió una vez. Recuperación confirmada. Los barcos humanos no vitorearon. Se movieron. 2 escoltas tomaron posición junto a la Velo de la Misericordia. El transporte médico se separó de la estación Kestrel y se deslizó hacia el espacio abierto. El carguero de Ria se movió para cubrir su trayectoria. Los guardacostas militares permanecieron apuntando a la nada y a todo a la vez. Ellen retiró la primera capa de control. Las puertas volvieron a funcionar, luego los ascensores, luego los registros de carga, pero la consola de armas permaneció bloqueada hasta que, Velo de la Misericordia cruzó el límite de tránsito seguro. Solo entonces se liberó la anulación final. En la pantalla de Rennick, Jonas Hall cogió su taza negra desconchada. «Comandante», dijo en voz baja. Rennick no dijo nada. Jonas lo miró con la misma expresión tranquila que había mostrado en la terminal comercial. «La próxima vez», dijo Jonas, «lea los nombres antes de firmar». Entonces el canal se cerró. Durante un largo rato, Rennick permaneció de pie bajo la luz azul de emergencia de su puesto de mando, escuchando la respiración de sus oficiales. La estación Kestrel seguía intacta. Sus naves seguían operativas. Su mando seguía vigente. Y de alguna manera, eso se sintió menos como un acto de misericordia que como una advertencia.
El informe oficial de RAN calificó el incidente del Kestrel como una interrupción operativa temporal. Nadie que hubiera estado allí lo creyó. El comandante Bael Renick fue destituido de su cargo en la base en menos de 48 horas. El comunicado indicaba que había sido trasladado para una reevaluación estratégica. En términos militares, eso significaba un fracaso sin reconocimiento público. Él no protestó. Eso asustó a sus superiores más que cualquier protesta. 3 días después de la velo de la misericordia tras abandonar la estación Kestrel, el analista Corbin Tail fue convocado a una reunión privada en el Círculo Diplomático Superior. La sala no tenía ventanas, ni banderas, ni dispositivos de grabación, salvo el que Corbin había traído consigo. Frente a él se sentaba el alto comandante Savax de los RAN, lo suficientemente mayor como para recordar cuando su especie aún ganaba guerras con soldados en lugar de contratos. Su armadura plateada estaba opaca por el paso del tiempo, pero sus ojos eran penetrantes. Colocó sobre la mesa una copia de la evaluación humana realizada por Corbin. ¿Escribiste esto antes del incidente? Sí. ¿Creías que los humanos se estaban volviendo peligrosos? Corbin escogió sus palabras con cuidado. No. Yo creía que ya lo eran. El incidente solo lo hizo visible. Savax guardó silencio durante un largo rato. Luego hizo la pregunta que ningún oficial de la RAN quería que se anotara. ¿Cómo es posible que un técnico de reparaciones se hiciera con el control de mi estación? Corbin negó con la cabeza. Él no tomó el control. Esa es la parte que su estructura de mando debe comprender. Los ojos de Savax se entrecerraron. Corbin abrió su archivo y giró la pantalla hacia él. Los humanos habían mantenido unidas partes de Kestrel durante años. No oficialmente. No con permiso. Detectaban problemas y los solucionaban. Detectaban abusos y los registraban. Detectaban rutas, deficiencias, hábitos, dependencias. Sus oficiales veían sirvientes. Los humanos veían sistemas. Savax leía en silencio. Corbin continuó. Cuando el comandante Renick humilló a Jonas Hall, este no reaccionó, porque el coste aún no justificaba la respuesta. Cuando aumentaron las tarifas, los humanos lo soportaron. Cuando se retrasó la carga, lo documentaron. Cuando las inspecciones se convirtieron en acoso, se adaptaron. Savax levantó la vista. ¿Y cuando se llevaron el barco hospital? Eso les dio una razón. Después de eso, la habitación se sentía más fría. Savax miró hacia la puerta sellada. Lo planearon todo con antelación. No, dijo Corbin. Eso es peor. Se prepararon sin saber exactamente para qué se estaban preparando. Por primera vez, el alto comandante parecía inquieto. Corbin dejó pasar eso. Luego pronunció la frase que había reescrito 17 veces antes de la reunión. La mayoría de las especies se vuelven peligrosas cuando están acorraladas. Los humanos se vuelven peligrosos cuando se les da tiempo. Savax volvió a leer el informe. Había páginas y páginas de pruebas, el cuaderno de Jonas Hall, el mapa de la estación de Yen Park, los registros de lesiones de Sara, las listas de evacuación de Malik, la orden de recuperación de Mara Kill y todos los documentos legales que Renick había firmado sin leerlos detenidamente. Finalmente, Savax preguntó, ¿cómo debería proceder el comando RAN? Sinceramente, dijo Corbin, paguen lo que deben. Devuelvan lo que les quitaron. Dejen de confundir la cortesía con la sumisión. Y no vuelvan a encerrar jamás a niños. Savax no respondió. No era necesario. 3 semanas después, Jonas Hall reabrió su mostrador de reparaciones en la zona comercial inferior. La tarifa del permiso había vuelto a su importe original. La revisión de ruta fraudulenta había desaparecido. El muelle 12 contaba con nuevas protecciones médicas incorporadas al reglamento de la estación. La patrulla de RAN seguía recorriendo los pasillos, pero ya no sonreían cuando los humanos entraban en la habitación. Jonas no dijo nada al respecto. Abrió su tienda antes del ciclo matutino, encendió el viejo letrero y colocó su taza negra desconchada junto a la caja registradora con la palabra descolorida «Hogar» frente a él. Yen Park pasó al mediodía a comprar un fusible que no necesitaba. Sara se detuvo a comprar cinta de compresión.
Ria Soul se asomó por la puerta y preguntó si el café estaba recién hecho. La vida volvió a la normalidad. Eso era lo que más inquietaba a la estación. Los humanos no celebraron. No alardearon. No exigieron estatuas, disculpas ni canciones. Simplemente volvieron al trabajo. Pero ahora todos en la estación Kestrel entendían el trabajo de manera diferente. Cuando Jonas levantó la vista de una válvula rota, todos recordaron la consola de armas que pedía permiso a los humanos. Cuando Ellen abrió un panel de servicio, los oficiales de RAN encontraron razones para recorrer otro pasillo. Cuando un niño humano rió cerca del muelle 12, todos los guardias de servicio se enderezaron un poco. Y en un archivo clasificado muy por encima del círculo inferior, Corbin Tyle añadió una última frase a su valoración. No temas a los humanos por su violencia. Muchas especies son violentas. Témeles porque pueden soportar insultos, denunciar injusticias, reparar el mundo que los rodea y esperar con calma, hasta que les des una razón. Guardó el informe. Luego añadió la advertencia que perduraría más allá de la vida de todos los implicados. Si una persona se queda en silencio, no le preguntes en qué está pensando. Pregúntales qué han hecho ya.